El río Tinto o Pinto recibe ese nombre porque sus aguas bajan rojizas, teñidas por el mineral de hierro que recoge en la Sierra Aracena. El Odiel, en cambio, siempre fue un río sagrado para los íberos, y por eso lo identificaban con la más importante Bruna, la que designa el nombre de Nabután, el gran jefe de los atlantes blancos. Al parecer Nabután significaba señor Bután en la lengua de los atlantes blancos. Concluyeron que se trataba de un dios y le adoraron bajo diferentes nombres, todos derivados de Nabután. Así se le llamó Nabú, Botán, Odán, Odín, Odiel, Odal, etc. 5 kilómetros al norte de la ciudadela de Tarsis, en el sistema de la Sierra Catochar, se llama el Monte Char, nombre que significaba fuego y verbo en diversos dialectos íberos. En su cima existía un bosque de fresnos, que era venerado por los íberos en memoria de Nabután. Allí los atlantes blancos habían erigido un enorme menhir señalado con su bruna. Lo habían plantado en el centro del bosque, en un sitio que, extrañamente, estaba poblado por un pequeño grupo de manzanos. En los días de los señores de Tarsis, solo sobrevivía uno de aquellos manzanos. Toda la antigüedad mediterránea pregriega conocía la existencia del manzano de Tarsis, hacia el que solían emprender peregrinaciones anuales los devotos de la diosa del fuego. En un comienzo, en efecto, los fresnos y manzanos estaban asociados a Nabután y Freya, respectivamente. Conforme enseñaban los sacerdotes, el dios creador escribió el culto en la semilla del manzano. El árbol era solo una parte del mensaje referido al destino del hombre. La flor, por ejemplo, equivalía al corazón del hombre, el asiento del alma y su forma y su color. Expresaban la promesa de la diosa, pero por otra parte del mensaje estaba escrito en el rosal y la promesa de la diosa también lucía en su flor, en su forma y en su color. El manzano y el rosal no solo eran plantas de la misma familia, sino que en realidad consistían en una sola planta. Fue la promesa de la diosa la que dividió la semilla del manzano para que hubiesen varias flores diferentes, flores que revelarían el camino de la perfección a aquellos hombres que se entregasen a ella y abrazasen su culto. Solo en lo tocante al fuego se pudo apreciar el primer efecto visible que la misión familiar estaba causando en los señores de Tarsis. Agregaron al título de la diosa la palabra frío. Ella había hablado a los señores de Tarsis. En la comunicación afirmaba que sería su fuego el que se instalaría en el corazón del hombre y lo transmutaría, y que ese fuego, al principio extremadamente cálido, finalmente se tornaría más frío que el hielo, y sería ese fuego frío el que produciría la mutación de la naturaleza humana. Hay que ver en este cambio algo más que un simple agregado de palabras. Era la primera vez que en un culto aparecía la posibilidad de enfrentar y superar al temor, es decir, al sentimiento que en todos los cultos aseguraba la sumisión del creyente. El temor a los dioses es un sentimiento necesario e imprescindible de mantener vivo para asegurar la autoridad terrestre de los sacerdotes. Si el hombre no les teme, al final se rebelará contra los dioses, pero antes se sublevará contra los sacerdotes de los dioses. La palabra frío era sinónima de terror, y en consecuencia lo que significaba el nuevo culto era un terror sin nombre. Se instalaría en el corazón del creyente como gracia de la diosa, y que ese terror causaría su perfección. Así Belisana, la diosa del fuego frío, se había convertido también en la diosa del terror, un título que perteneció en remotísimos tiempos a la misma diosa, pues a la esposa de Nabután se la conoció igualmente como Freya, la que infunde terror al alma y socorro al espíritu. Tras su arribo a la península ibérica, los golem intentaron en numerosas ocasiones ocupar el bosque sagrado y controlar el culto a la diosa del fuego frío. No hay que aclarar
que la ofrecían a cambio de la unificación del culto y de la institución del sacrificio ritual, y que semejante propuesta resultaba inaceptable para los señores de Tarsis. La reacción de los golem desencadenó aquella campaña internacional alentando la conquista de Tarsis, que culminó en el peligroso intento de invasión fenicia desde los Baleares y Gades o Cádiz. Pero los señores de Tarsis convocaron a los lidios e hicieron desistir a los fenicios de su proyecto conquistador por lo menos por los siguientes 4 siglos. Para entender lo que sigue, solo hay que recordar que los lidios eran más cultos que los íberos, es decir, más civilizados culturalmente, en tanto que los más incultos íberos, es decir, más bárbaros, estaban más cultivados espiritualmente que los lidios. Poseían más sabiduría que conocimiento. Los lidios, como en otras industrias, eran hábiles artesanos de la piedra. ¿Qué hicieron ellos en su afán de perfeccionar la forma exterior del culto? Decidieron, ante el horror de sus parientes íberos, que nada podían hacer para impedirlo, tallar el menhir del bosque sagrado con la figura de Pirena. La escultura contribuiría a sostener el culto, explicaban, pues el pueblo lidio necesitaba una imagen más concreta de la diosa. Su representación como flama era demasiado abstracta para ellos. El menhir consistía en una piedra bruta de color aceitunado, de unos 5 metros de altura y con forma de cono truncado. La obra no estuvo lista antes de 5 años. La terminación pulida que pretendían les demandó largos años de trabajo. En verdad, los tartesios continuarían puliendo durante décadas la cabeza de Pirena, hasta dotarla de un impresionante realismo. Los pueblos presentían que los dioses se retiraban desde adentro, pero solo podían retenerlos desde afuera. Por eso se aferraban con desesperación a los cuerpos y a los rostros divinos, y a cualquier forma natural que los representase. Todos los que llegaban hasta Pirena venían dispuestos a morir, porque esa era la condición de la promesa, el requisito de su gracia. La diosa tenía el poder de convertir al hombre en un dios, de elevarlo al cielo de los dioses. Los raros elegidos que ella aceptaba debían pasar previamente por la prueba del fuego frío, por la experiencia de su mirada mortal, y esta experiencia generalmente acababa con la muerte física del elegido. De acuerdo con lo que sabían sus adeptos, y sin que tal certeza afectase un ápice la fascinación por ella, muchos más eran los elegidos que habían muerto que los que comprobadamente renacidos. Los que recibían su mirada mortal, de cierto que caían, y muchos, la mayoría, jamás se levantaban, pero algunos sí lo hacían, y esa remota posibilidad era más que suficiente para que los adoradores de la diosa decidiesen arriesgarlo todo. Los que se despertasen de la muerte serían quienes verdaderamente habían entregado sus corazones al fuego frío de la diosa, y a los que ella recompensaría tomándolos por esposos. Por su gracia, al revivir el elegido ya no sería un ser humano de carne y hueso, sino un hombre de piedra inmortal, un hijo de la muerte. Estos títulos al principio constituyeron un enigma para los señores de Tarsis, que fueron quienes introdujeron la reforma del fuego frío en el antiguo culto a Belisana, pues afirmaban haberlos recibido por inspiración mística, directamente de la diosa, aunque suponían que se refería a una condición superior del hombre, cercana a los dioses o a los grandes antepasados. Mas luego, cuando entre los mismos señores de Tarsis hubo hombres de piedra, la respuesta se hizo súbitamente clara. Pero ocurrió que esa respuesta no era apta para el hombre dormido, ni tampoco para los elegidos, que con más fervor adoraban a la diosa. Los hombres de piedra callarían este secreto, del que solo hablarían entre ellos, y formarían un colegio de hierofantes tartesio para preservarlo. Pirena se manifestaba en el rostro, y el rostro participaba de ella, y era que el rostro
hierático, lo que quitaba el aliento. Cabría reconocer en el semblante general una belleza arquetípica, indogermánica o directamente aria, óvalo de la cara rectangular, frente amplia, cejas pobladas, ligeramente curvadas y horizontales. Los párpados permanecían cerrados, demostraban por la expresión una mirada frontal, de ojos redondos y perfectos, nariz recta y proporcionada, mentón firme y prominente, cuello fuerte y delgado, y la boca con el labio inferior más grueso y algo más saliente que el superior. Era quizá la nota más hermosa. Estaba levemente abierta y curvada en una sonrisa apenas esbozada, en un gesto inconfundible de cósmica ironía. Naturalmente, quien careciese del poder de abstracción necesario no advertiría ninguno de los caracteres señalados. Por el contrario, sin dudas, toda su atención sería absorbida de entrada por el cabello de la diosa. Y esa observación primera seguramente neutralizaría el juicio estético anterior. Al contemplar en conjunto cabello y cara, la diosa presentaba aquel aspecto aterrador que causaba el pánico de los visitantes. Pero, ¿qué había en su cabello capaz de paralizar de espanto a los rudos peregrinos normalmente habituados al peligro? Serpientes. Serpientes de un realismo excepcional. Su cabellera se componía de 18 serpientes de piedra. 8 de distinta longitud caían a ambos lados de la cara, y otras 2, mucho más pequeñas, se erizaban sobre la frente. Al admirar de frente el rostro de la sonriente diosa, emergía con fuerza el arco de las 18 cabezas de serpiente de su cabellera, y todas las cabezas estaban vueltas hacia adelante, acompañando con sus ojos la mirada sin ojos de la diosa, y todas las cabezas tenían las fauces horriblemente abiertas, exponiendo los mortales colmillos y las abismales gargantas que le permitía anunciar el ataque mortal. Lógicamente, tal composición tenía un significado esotérico que solo los hierofantes e iniciados conocían. Durante el ritual, afirmaban los iniciados que podían escuchar a las serpientes de la diosa recitar el alfabeto sagrado. La verdad esotérica que había atrás de todo esto era que las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 brunas de Nabután, y que con ellas se podía comprender el signo del origen, y con este a la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. Todos los años, al aproximarse el solsticio de invierno, los hierofantes determinaban el plenilunio más cercano, y en esa noche se celebraba en Tartesos el ritual del fuego frío. En esos momentos solo les estaba permitido masticar hojas de sauce. Por lo demás, debían permanecer en rigurosa quietud. La tensión dramática crecía instante tras instante, y en ese punto alcanzaba tal intensidad que parecía que el terror de los elegidos se extendía al medio ambiente y se tornaba respirable, como si una presencia pavorosa hubiese brotado de los rayos de la luna y los oprimiese a todos con un abrazo helado y sobrecogedor. La muerte Calibur fascina y atrae hacia una nada que será la matriz del propio ser. Los elegidos se precipitaban sin dudarlo en la negrura infinita de los ojos de la diosa. Algo de ellos ha atravesado las barreras de la muerte Calibur, algo que no teme a la muerte y se ha encontrado con la verdad desnuda que es sí mismo. Porque la negrura infinita que ofrece la muerte Calibur de la diosa Pirena, en la que toda luz creada se apaga sin remedio, es capaz de reflejar a ese algo que es el espíritu increado. Frente a la negrura infinita, la vida creada muere de terror, y el espíritu se encuentra a sí mismo. El alma no podrá evitar ser subyugada por la semilla de piedra de sí mismo, que crece y se desarrolla a sus expensas y transmuta al elegido en iniciado hiperbóreo, en hombre de piedra, en guerrero sabio. Como hombre de piedra, el elegido resurrecto tendrá un corazón de hielo
y exhibirá un valor absoluto. A ella, a la mujer Calibur, la amará con el fuego frío de la raza hiperbórea, y la mujer Calibur le responderá con el amor helado de la muerte Calibur de Pirena. Entre los elegidos que afrontaban la prueba del fuego frío, podían esperarse 3 resultados. En primer lugar, que algunos no aprobasen la prueba, es decir, que no hubiesen pasado por la experiencia efectiva de la muerte, sea porque el terror inicial no dio paso a la pasión animal, sea porque el fuego caliente no se trocó en terror, sea porque el terror impidió mirar de frente la negrura infinita, o sea por cualquier otro motivo. En segundo término, que otros hubiesen muerto realmente, y por último, que algunos de estos hubiesen resucitado. En el primer caso, los elegidos serían ejecutados a la siguiente noche de la prueba del fuego frío. Para los hierofantes tartesios, no debería presentarse a la prueba el que no estuviese realmente dispuesto a morir, porque de la prueba nadie debía salir vivo. Si se muriese, si se resucitase, el que renaciese no sería quien murió, sino un hijo de la muerte, alguien que portaría una señal de muerte y llevaría en sí a la muerte. Es decir, el hijo de la muerte sería engendrado en la muerte por sí mismo. Quien asistiese a la prueba y no muriese, no merecería vivir. Las mujeres verdugo de Tartesos bajarían el hacha de piedra sobre su cuello. Lo asesinarían la noche siguiente de la prueba, en el soto de sauces consagrado a la diosa luna Loa, a orillas del Odiel. Nadie conocía de cierto cuál sería su suerte, si realmente morirían para siempre, si resucitarían en otro mundo, si volvieran a reencarnar en vidas futuras o si sus almas transmigrarían a otros seres. Los que se reflejaron en la negrura infinita y encontraron la verdad desnuda de sí mismo, recibieron también un reflejo de la eternidad, la contemplación de sí mismo, que es un reflejo del Espíritu Eterno. Se experimenta en un instante único, inabarcable por el tiempo de la creación. La experiencia de la eternidad es indescriptible. De aquí que a los del segundo grupo, los que murieron realmente, se los considerase muy amados por la diosa, ya que ella los había retenido en la eternidad, y se les brindasen los funerales propios de los guerreros sabios. Tendrían derecho a ser incinerados con la espada en la mano, y una urna de madera de fresno con sus cenizas sería luego arrojada al mar occidental. En el tercer caso, cuando excepcionalmente algún elegido regresaba de la muerte, se lo incorporaba de inmediato al colegio de hierofantes de Tartesos. El hecho constituía un motivo de festejo en todo el reino, pues el pueblo, que no entendía de sutilezas esotéricas, intuía infaliblemente que el hijo de la muerte significaba un galardón para la raza. Pese a haber triunfado por sí mismo en la prueba del fuego frío, el nuevo hierofante sería considerado como el exponente de un mérito colectivo, de una virtud racial. Pero los hierofantes antiguos, que conocían el secreto, acogían igualmente con alegría al elegido resurrecto. He allí, indicaban, un hombre de piedra, un regresado de la muerte, uno que en la muerte fue amado con el fuego frío Calibur de Pirena y ahora conserva el recuerdo de Amort, uno que ha sentido más allá del amor de la vida. El hombre de piedra inmortal no hablaría, o hablaría muy poco en adelante. Estaba muy cerca de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, y ese saber no podía ser explicado a los hombres dormidos que amaban a la vida y temían a la muerte liberadora. Tal vez al final, durante la batalla final, él u otros hombres de piedra inmortales hablasen claramente a los hombres dormidos para convocarlos a liberarse de las cadenas de la materia y a luchar por el regreso al origen de la raza hiperbórea. Mientras tanto, el hombre de piedra solo actuará, escuchará en silencio la voz del fuego frío y actuará, y su acto expresará el máximo valor espiritual, más allá del bien y del mal,
y no le afectará ningún juicio o castigo procedente del mundo del engaño, y ninguna variante del gran engaño, ni siquiera el fuego caliente de la pasión animal, podrán arrastrarlo otra vez al sueño de la vida. Sabio y valiente como un dios, el hombre de piedra solo luchará y anhelará el origen, y lo conmoverá la nostalgia por el amor de la diosa. Buscará a su pareja original en la mujer Calibur, y si la encuentra, la amará con el fuego frío de sí mismo, y ella lo abrazará con la luz increada de su espíritu eterno, que será negrura infinita para el alma creada. En este tercer caso, con seguridad, la promesa de Pirena se habría cumplido.